Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtuales. Esta vez estoy con Inés Lefman, quien se encuentra en Caracas. ¿Cómo estás, Inés? Hola Jorge, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Bueno, eres una de las personas que nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Mucho, Sí, casi que familia o integrada a la familia. Hoy, así es. Y ustedes a la mía. sí, bueno, Sí. siempre un placer verte y hablar contigo. En esta oportunidad, pues queremos hablar sobre el Centro de Educación Inicial Privado Don Bosco 88, en donde te encuentras ahorita. Qué bello lo que tienes atrás. Mi pasión, mi pasión. Sí, bueno, Inés, háblanos un poquito del centro educativo en el cual estás, que es un centro que tiene ya pues como el número 88 lo dice, unos a cuantos años de historia y que pues ha servido a muchísimas familias, muchísimos jóvenes o adultos que hoy en día pues ya están en la vida común y corriente. Háblanos un poco de la historia del centro. Bueno, el Centro Don Bosco 88 nace, como tú lo dijiste, en 1988. Fue fundado por un grupo de damas salesianas. ¿Ya tú sabes quiénes son las damas salesianas? Bueno, siempre he estado en contacto con algunas damas salesianas. Hice el Camino de Santiago con gente que eran Ay, qué Ingrid, bueno. por ejemplo, que eran de las damas salesianas. Y claro, me parece que son trabajos de voluntariado que existen en el campo este de la gente que pues, son católicos y que tienen Exacto. contacto con esa obra de los salesianos, ¿no? Sí, que es una obra maravillosa. Mira, las damas salesianas son fundadas por el padre Miguel González hace 57 años o más. Él llegó a Venezuela a terminar la obra de la iglesia esa que se llama, que es la de la iglesia de Don Bosco, que está en Altamira. Tú la conoces, Una belleza, sí. bellísima. Entonces él llega con esa misión de terminar esa obra. Y él cuando llegó aquí vio que aquella obra era tan grande, él dijo, ¿cómo voy a hacer yo esto yo solo? No puedo. Y entonces tuvo la gran idea de ir al Colegio Don Bosco, que ya existía, y dijo, aquí tienen que haber unas mamás que me tienen que ayudar. Y así fue. Ahí fue captando unas señoras jóvenes que lo ayudaron tanto para la parte operativa como económicamente. Entonces, además, él tenía un límite para que se terminara esa obra y la obra la terminaron antes de lo previsto. Cuando ellos ya terminaron el templo como tal, él les dijo a las damas salesianas, ya hicimos el templo de Dios, ahora vamos a hacer el templo para ayudar a las personas de aquí de Venezuela. Y resulta que entonces hicieron esa parte de abajo, en el sótano de la iglesia, funciona una organización de salud, única y exclusivamente de salud, que ellos la subsidian y no es que no que es gratis, pero sí tienen unos precios bien solidarios. Entonces, ahí hay todas las especialidades, ontología, ginecología, radiografía, hay muchas especialidades. Y eso está, bueno, siempre full y el voluntariado de las damas salesianas trabaja allí. Pero el voluntariado de las damas salesianas nace después de que ellos hacen esa obra y hacen también lo de abajo, lo de la salud, porque él dijo, ¿qué hago yo ahora con estas mujeres que tienen tantas ganas de trabajar, que son tan maravillosas, y yo las voy a perder porque ya no tengo más nada que hacer? Entonces ahí decide él fundar la Asociación de Damas Salesianas, que mucha gente piensa que son unas monjitas, que son un colegio religioso, y no es así, son mujeres laicas completamente, comunes y corrientes, con sus hijos, con sus esposos y con su vida, que dedican una parte grande de su vida a las obras sociales. Empezaron aquí en Venezuela y como tú sabes, ya eso está en todas partes del mundo, está en la Asociación de Salesianas. Entonces, en 1988, yo me imagino que querían tener como una entrada fija porque ellas sus obras sociales las hacen con lo que recaudan y con los eventos que hacen. Entonces, como tener una entrada fija para subsidiar una obra
social que ellos tenían específicamente en Petare, en La Dolorita, que era un preescolar, que era empezó con unas mamás cuidadoras. Y nosotros, cuando nacemos, cuando nos constituimos, esa era nuestra obra específica. Y teníamos que ayudar a que eso creciera. Entonces, tenían esa visión de subsidiar esa obra social, ayudar con el mantenimiento del edificio y captar la población de relevo que ellas necesitan también, porque ellas van de salida. Entonces, cada una de esas mamás, pues, se quedaban cada año se quedaba alguien con ellas haciendo esa obra social. Eh, Ellas también quisieron ver como que la filosofía del colegio fue una cosa maravillosa, bellísima, que ellas, entre esas damas salesianas había una educadora y ella dijo, vamos a retribuir, vamos a ver esto que entra por el colegio como una donación y lo vamos a retribuir con una educación de calidad. Y la educación de calidad era, bueno, imagínate tú en 1988, el currículum anclado en el desarrollo socioemocional de los niños y de las familias que llegaran. Eso ahorita todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero en ese momento no sabíamos ni que esa área del desarrollo existía. Entonces, tenemos un camino andado bien largo con eso, somos pioneros de la educación emocional. Ahora, gracias a Dios, eso se ha extendido hacia todas las unidades educativas. Y bueno, y cada vez nos damos más cuenta que eso es lo más importante en la vida, el desarrollo emocional. Sí, bueno, yo por todo lo que tú has dicho y bueno, leyendo un poco antes de esta entrevista, yo veo que una parte muy importante es crear una responsabilidad social desde el inicio. O sea, que tú, eso es tan importante como, por ejemplo, cuando tú eres joven, cuando eres niño, que sepas que no eres tú solamente y tu núcleo familiar, sino que también estás interactuando con todo, con el resto de la sociedad, con los barrios adyacentes, con la misma iglesia, con tu vecino. Es decir, que no se trata solamente de lo que ocurre en la casa, sino que tenemos que tener lazos con el resto, pues, y Exactamente, lazos que no son intercambios comerciales y que no. exactamente. Sí. Y me parece buenísimo eso porque, bueno, tanto los padres como los niños pues entran en esta parte de cómo hacer un trabajo de En responsabilidad equipo. civil en Exacto. equipo, como sociedad, que a veces tú quieres hacer algo, pero solo es más difícil, ¿no? Claro, claro. Sí, Mira, así. y bueno, y tienen, desde un principio tenían uno de las, digamos, de los dogmas que ustedes siguen es la inclusión. Desde un principio tenían eso. Desde que nacimos tuvimos la inclusión. Porque era eso, esa obra social que queríamos hacer y teníamos que abarcar todas las aristas que pudiéramos, pues. Y en ese momento, pues, ¿qué te puedo decir? Habían años en que no llegaba nadie con niños por inclusión. También esa mentalidad ha cambiado un poco. Antes los niños por inclusión se quedaban en casa, ahora ya saben que pueden escolarizarse, que pueden tener contacto con niños de su edad, sobre todo en la edad inicial. Y lo que hace es, ellos lo que hacen es copiar esas conductas que algunas veces les cuesta. Y les, bueno, y tienen que adquirirlas porque somos seres sociales. Entonces, nosotros desde 1988 estamos trabajando eso. Y como te digo, antes no llegaban, habían años que no llegaba ni un solo niño, y ahora es demasiados niños los que llegan. Bueno, la población ha crecido también y el concepto de niño, de inclusión también ha crecido. Sin embargo, yo todavía creo que aquí en nuestro país falta mucho a nivel educativo y a nivel de todas las organizaciones, las unidades educativas tengan esa sensibilidad. Cuesta mucho. Cuando salen de aquí, ingresarlos al primer grado cuesta mucho, mucho, mucho. Pero Y bueno, ahí bueno, vamos. Además, Jorge, dime. perdona que te interrumpa, que siempre pensamos, hay un paradigma en que el único beneficiado en la inclusión va a ser el niño y su familia. Y obviamos completamente el beneficio que trae a los niños neurotípicos. Esos niños neurodiversos lo que hacen es darnos un regalo a nosotros, que los neurotípicos. Mira, esos niños cuando llegan
que a lo mejor algunas veces tienen problemas graves de quedarse tranquilitos o algo así. Tú inmediatamente ves cómo tus amiguitos los ayudan a que se sienten, a que agarren un cojín, a que los hagan. Mira, es una cosa impresionante, impresionante. El beneficio es bidireccional porque esos niños están aprendiendo a vivir en una diversidad, que esa es la vida. La vida es la diversidad. Y que tú crezcas desde que estás en la edad inicial, sabiendo que eso existe, esa brecha entre la neurodiversidad y lo neurotípico cada vez se va a cortar más. Y eso es una cosa que alguien tendría que todos los educadores teníamos que tener dentro de nuestro corazón. Te quiero contar algo que acaba de pasar aquí en el colegio, en el Día del Padre. El profesor de música hizo una canción para los papás y tenían las niñitas venir vestidas de llaneras y los varones de campesinos, pues, Ajá. con sus alpargatas y todo. Y era un joropo, la música era joropo. En algunos momentos las niñitas tenían que mover sus faldas y los varones tenían una banderita de Venezuela en la mano. Entonces, hay una niñita que la pusieron al lado de un niñito bueno, que es neurodiverso. ¿Y qué te parece que ella tenía que, cuando ella le tocaba mover su falda, ella tenía que agarrarle la manito al que estaba al lado de ella para que él hiciera el movimiento de mover la banderita? Mira, eso es una cosa que yo te digo, que eso en dónde lo ves. Esa niña tiene que ser una niña distinta cuando salga de aquí y toda la vida va a ser diferente. Va a ser sensible, va a saber que tiene que tiene que ser parte activa entre que esa brecha, en que esa brecha cada vez sea más corta. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa bellísima lo que nosotros hacemos también con lo de la inclusión. Sí, bueno, estaba viendo que realmente en la sociedad es un porcentaje alto de el 20% casi, y que claro, hay distintos grados, distintas formas, etcétera, pero es un porcentaje que la educación debería ya estar preparada para eso, los sistemas educativos Exacto, deberían estar preparados y bueno, realmente pues personas como ustedes que ya no solamente están preparados, sino que tienen experiencia le están ofreciendo a familias que tengan a alguien que sea neurodiverso un sitio de confianza, un sitio en que ya está la empatía, no es un sitio experimental, no es un sitio en que, porque ya hay niños, o sea, unos se gradúan, pero quedan otros que ya tienen esa experiencia, o sea, siempre van a haber niños que ya tienen algo de experiencia en esos grupos. exacto, Y el entrar en un grupo en que ya las maestras están preparadas y los niños ya están acostumbrados es una gran ventaja. O sea, es de como entrar otra vez en una familia que ya te conoce, pues. exacto. No, y es un regalo para los neurotípicos. Es un regalo. Lo que pasa es que eso no lo vemos así. Pero bueno, en algún momento llegará que sea así. Bueno, yo pienso que todo el paquete que ustedes ofrecen es importante para los lados, porque eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de a lo mejor aprender un idioma, puede ser que se le facilite más a unos del grupo que a otros. Desde Ujú. el punto de vista de esto de la robótica, desde el punto de vista de, bueno, de la socialización, de todas esas cosas. El ser humano no es 100% es típico en todo. O sea, a veces tú también tienes neurotípicos que son personas que tienen problemas de socialización. O sea, por ejemplo, entonces, en donde tú estás en un ambiente en que todo está permitido porque hay empatía, Un ambiente de respeto, sí. sí, me parece lo correcto. Mira, y bueno, ustedes, ya medio dije yo que tienen actividades especiales, pero eh, cuéntanos un poco de eso, de qué ofrecen. Ajá. Las actividades especiales son educación física, música. Los niñitos a partir de los 3 años se van iniciando con flauta y con flauta y después cuando tienen 4 añitos también con cuatro, que es un instrumento. Esos dos instrumentos ellos se inician en eso. Tenemos inglés.
Ya te dije educación física. Sí, que creo que Educación empieza, física, sí, inglés, música y robótica. Que ahorita eso es el, lo que llama más la atención. sí. Realmente la robótica, nosotros este año que pasó fue el primer año que tuvimos robótica. Y bueno, yo te digo que a mí me pareció eso excelente, extraordinario. No solamente el desarrollo cognitivo y de ensamblaje que que van a desarrollar. A mí me impresionó cómo todos los niños, todos, Jorge, ni los niños neurodiversos tenían algo que decir malo de cuando estaban en la clase de robótica. Todos atentos, todos atendían, con una sola maestra. Claro, aquí, aunque tengas todas esas clases especiales con profesores diferentes, las maestras nunca abandonan a sus niños, nunca. Ellas siempre están allí para apoyar, pero en robótica no era necesario. Sin embargo, siguieron allí, porque todos estaban metidos en su clase de robótica, pero era una cosa impresionante. De hecho, cuando nos hicieron ahorita el cierre, ellos lo van a estudiar, porque yo les digo, ustedes tienen que hacer algo, porque los niños neurodiversos se enganchan inmediatamente. Una cosa, pero extraordinaria, maravillosa. Y entonces, Y bueno, eso es parte del futuro, o sea, como digo yo, el futuro es ahorita y ya tú tienes todas las operaciones que usan robótica, la industria, todo eso. sí, Imagínate, ya tú sales, estamos hablando de educación inicial, sí. así que el Pero potencial de ahí está abierto. y es como lo que la palabra lo dice, es inicial, es que te estás iniciando en todas esas cosas. Hay una aproximación a todas esas cosas que después van a llegar. Sí. Mira, Sí. bueno, también me gustó el concepto que ustedes tienen para inducir a las personas en la lectura y en la escritura, pues. Explícanos un Ah, poco eso, que me parece buenísimo. es, eso es desde que nacimos en 1988, eso fue la forma de llegar a la lectoescritura. Se llama el enfoque funcional. Lo primero que los niños tienen que entender y aprender es que el lenguaje tiene una función, que eso no es lo que pasa generalmente. Entonces aquí se hacen muchas actividades cuando ellos empiezan desde que llegan, que dice aquí, vamos a ver qué dice ahí, escríbelo tú, y todas esas producciones escritas son respetadas y al lado se le pone lo que ellos dijeron que escribieron. Y así vamos poco a poco avanzando. Desde que llegan con un añito de edad, ellos se empiezan a familiarizar con la letra inicial de su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Inés y yo llegué en septiembre. Yo en diciembre ya sé que esa es mi letra, pero yo no digo, entonces donde la veo la ubico y la reconozco. No digo, esa es la I de Inés, no, esa es mi letra. Y esta es la letra de Jorge, que es mi amigo. Y así van apropiándose de esa letra. Después, a medida que van pasando de niveles, ¿cómo suena mi letra con tu letra? ¿Cómo suena la letra con la otra letra si tienes otro amiguito? Y así van haciendo las palabras, las sílabas, y así va, no solamente, siempre con algo que sea significativo para el niño. Si tiene una mascota, la letra inicial del nombre de esa mascota va a estar dentro de su proyecto. La letra de su mamá, de su abuelita, Entonces, todo eso se va ensamblando poco a poco a medida que pasa el tiempo y llegan a la lectoescritura de una manera espontánea, espontánea y sin ningún trauma. Es una cosa maravillosa. Los niñitos que salen de aquí leyendo y escribiendo, pues nosotros lo vemos porque se quedan aquí hasta los 6 años. Pero los niñitos que se van antes, eso es una estadística que no tengo formalmente hecha, pero yo siempre estoy en contacto con los colegios de donde se van. Son los primeros que aprenden a leer y escribir después que salen de acá. Siempre. Claro, Entonces, ese enfoque es bellísimo, 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 porque llegas espontáneamente. Hay familias que son yo creo que yo tuve un papá que era una maravilla para eso. Él era el enfoque funcional. Tú aprendes a leer porque lo que tú vas a leer tiene una función. Y entonces él nos pone, casi toda la gente de mi edad tuvo trauma para leer. Los castigaban, tenían que leer tres lecciones en un libro, ¿sabes? Y entonces aquí eso no pasa. claro, porque tienes, es como una cuestión lógica, pues esta es mi Sí, letra,
ajá, es un Y juego, mi letra, tiene un y- significado, exacto. perteneces al mundo ya de una vez de las letras porque estás asociado con una letra. O Ahí sea, también trabajamos la conciencia fonológica, cómo suena cada letra, cómo suena la letra, siempre vinculándolo con situaciones personales de cada niño, significativas. sí, bueno, extraordinario eso. Y claro, ustedes, me imagino que eso lo combina entonces con cantos y con juegos que van expandiendo ese sistema, ¿no? Y todo se acompaña con la música porque eso es algo como natural de esta edad. Sí, Y de mira, todas las edades después también, bueno, a ti te consta, ¿no? Que yo que canté en Frankfurt. que cantas y bailas. Mira, visto que también ustedes incluyen a los padres ellos también tienen cierta, digamos, que influencia en lo que va a pasar en los próximos meses y esas cosas. Todos sabemos y decimos que la educación tiene que ser el triángulo niño, familia y padres y eso, pero claro, si lo pones ya como parte de lo que se hace, como parte del sistema, no es que tú te desentiendes, se lo entregamos a Inés y listo, sino que también eres alguien que puede decir algo y yo creo que hoy en día eso es importante, pues que tú sepas por dónde van los tiros con la Exacto. educación, ¿no? Sí, sí, sí. Los padres están, eso es un sine qua non, los padres tienen que venir a los colegios. Cada vez nos cuesta más porque también Venezuela ha cambiado, bueno, yo creo que a nivel mundial también, cada vez más trabajan los dos, antes las mamás no trabajaban, entonces tenían tiempo de venir y todo eso, pero lo tenemos que hacer porque, primero porque es algo que tú tienes que concientizar como papá, tú tienes que participar activamente en el proceso educativo de tus hijos. No solamente en la edad inicial, desde que entran en la inicial hasta que salen de bachillerato. Ya después en la universidad ya hay, bueno, ya ahí son más grandes. Pero ese acompañamiento que tú le das a tus hijos, eso no tiene valor. Eso es una cosa, porque ¿quiénes le dan confianza a sus hijos? Tú los papás. Y si tú ves a tu papá involucrado en lo que tú estás haciendo, además que además es divertido, eso es una cosa maravillosa. Entonces los papás siempre tienen que venir a hacer algo acá al colegio. Si no se les ocurre, nosotros lo llevamos. Entonces ahora últimamente estamos tratando de que porque se trabaja también por proyectos de aula. Ellos se involucran y entonces hacen cierres de proyecto y ellos lo hacen de la manera como le orienta el docente y ellos lo terminan plasmando acá cuando llegan. Alguna vez en las abuelitas, todos estamos incluidos todos, porque No, ese es el deber bellísimo, ser. bellísimo, porque también es importante hoy en día que también uno pues pasa menos horas de calidad con los niños, ¿no? Esto Exacto, te permite tener una interacción de calidad con el niño, porque imagínate, a través del sistema educativo, que luego entonces eso se queda en manos de ustedes, pero tú por lo menos pusiste tu grano de arena en eso, o sea. exacto. Después Sí, te sí, puedes sí. dedicar a tu trabajo, pues. Sí, mira, Jorge, ahí hay un fenómeno grande también que pasa, que por ejemplo cuando nosotros al principio de año escolar, en septiembre, el último viernes, antes de empezar las clases, hay una reunión con todos los papás del colegio y lo hacemos por salones. En los chiquitos, en los maternales viene yo digo que no viene el perrito porque no puede traerlo, pero viene todo el papá, la mamá, la abuela, las niñeras, todo el mundo viene. Y ya no lo creerás. Cuando están en los últimos niveles, algunas veces viene un papá, dos papás y ya. Entonces yo les digo a las maestras, tenemos que educar a los papás, porque desde ese momento empiezas a abandonar, desde ese momento de la edad inicial. Entonces Sí, imagínate cuando llegan ya a niveles superiores en educativos. Entonces eso hay que fomentarlo. Y yo siempre le digo a la gente que está cerca de mí, mis hijas, mis nueras, mis nietos, les digo, hay una diferencia grande entre los niños y jóvenes que están haciendo lo que deben hacer y los que no. Y yo creo que es el acompañamiento que hace una familia a su hijo en el proceso educativo. sí, bueno, todo está escrito, o sea, ahí la parte, hasta la epigenética, o sea, tienes cuestiones que no están ni siquiera en los genes escritas,
pero que se transmiten a través de esto, del contacto directo, Exactamente. de ver cómo se hace, de crear la comunicación eh, haciéndola, pues no, no, Exacto. me parece buenísimo. Mira, bueno, y otra cosa, quizás hablamos un poquito sobre la importancia de este tipo de proyectos en la Venezuela actual. O sea, que por supuesto que yo admiro a todos los profesores, maestros que hoy en día trabajan en Venezuela, pero desde el punto de vista, digamos, de familia, o sea, yo me imagino que hay personas que quisieran tener un certificado de que están haciendo lo correcto, que están en el sitio correcto, que hay la infraestructura todavía está bien y todas esas cosas. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, eso es algo que bueno, a nosotros nos separa del resto de colegios de este tipo, porque nosotros tenemos solamente preescolar. Y muchos preescolares también que están funcionando de esta manera, solamente la edad inicial. Y no, yo creo que nosotros tenemos una diferencia grande en el resto de los demás. Primero que nada, porque somos una asociación sin fines de lucro. Y cuando tú eres una asociación sin fines de lucro, pues tú puedes tener, que es lo que nosotros hacemos, dos maestras graduadas en aula. Si yo me voy a lucrar, yo prefiero tener una maestra y un auxiliar porque gasto menos. Pero es que cuando nosotros nacimos, la educación de calidad es todo esto que hemos hablado. Y dentro de esa educación de calidad era eso, tener dos maestras graduadas por aula en cada uno de los salones. En aquel momento, eso no era así. En aquel momento era una señora vamos a cuidar unos niñitos y venían unas niñeras y cuidaban. Eso no tenía nada que ver con lo que es ahora la educación inicial. Entonces, eso es algo que nos separa, lo que te digo, lo que somos asociación sin fines de lucro y después que tenemos una infraestructura especialmente hecha para la edad inicial. Es una belleza. Esto es una sola planta, medias paredes que separan del pasillo interior de los salones, son medias paredes, y detrás de cada salón hay un patio. Que eso es, bueno, eso es lo mejor, porque ahí en ese patio se hace de todo. Patuques, pintura, pinta con los dedos, pinta con los pies, o sea, ahí se hace todo eso de que sea patuque y que sea que puedas lavar después con manguera y a los mismos niñitos. Entonces, esta infraestructura, bueno, es envidiable, la verdad. Es una maravilla. Una sola planta, ventilación natural, luz natural, porque esos patios nosotros los tenemos trancaditos con unos toldos, pero cuando queremos más luz y más sol, los podemos ¿cómo se dice? Retirar con el herraje que tienen. Y entonces esto es una belleza por eso. También contamos con una cancha al final de la infraestructura, que ahí es donde se hace la educación física y donde hacemos todas las actividades especiales, las fiestas, las conmemoraciones, todo se hace allí también. Y tenemos un espacio físico extraordinario, de verdad. No, buenísimo. Además, por lo que estás contando, es una infraestructura hecha para eso. O sea, porque muchos de estos colegios y kinder y esas cosas, pues los hacen en una casa que improvisan Que y acondicionan para eso, porque que claro, nunca termina siendo lo que el deber ser. sí. En cambio, esto pues está desde un principio ya apropiado para este tipo de actividad, Claro, ¿no? no, y además tú dejas a tu bebé en un sitio que sabes que no, que tiene seguridad, que no tienes que estar rodeando de escaleras o, ¿sabes? Porque sí, es lo que tú has dicho, casas que transforman en colegios. Sí, bueno, tiene muchísimos pluses, digamos. Yo pienso que también una de las cosas que ustedes tienen, que las personas pues que sean cristianos, que quieran también empezar un poquito con un granito de arena en la parte de religión, pues están imagínate, algo creado por las damas salesianas, por la... Ay, sí, esa parte es bellísima también porque no es que vas a dar una clase magistral de religión, no, pero ya aproximas a la religión, a la fe. Sí, Y lo aproximas tanto nosotros nos guiamos por un manual que hizo María Fleury. ¿Sabes quién es? una de la fundadora de los salesianos, ¿no? No, María Fleury ella es una señora, ella es García de Fleury. Ah, ok. Y ella hace muchos años hizo unos folletos, unos libros
para la educación religiosa. Y ella tiene unos boys, te los voy a mandar, que ella habla de los santos, de cómo ser la religión, y ella siempre termina, porque con Dios siempre ganamos. Y Y es, ella era venezolana. sí, es venezolana, Ah, sí, ok. sí, ella está todavía aquí. Y nosotros nos guiamos por esos libros de ella, que son todos especiales para la educación inicial. Y después nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer aproximándolos a la fe. Por ejemplo, el mes de mayo es Virgen, todo está dedicado a la Virgen. En la Semana Santa, bueno, se explica todo como se tiene que explicar a nivel de los niños. Entonces ellos se van aproximando a esa educación cristiana y, y los valores que la fundamentan. Entonces todo eso se trabaja a nivel, por supuesto, a nivel de la edad y se van aproximando cada vez más. Por ejemplo, en Navidad ellos tienen que desprenderse de un juguete de ellos para regalarlo a los niñitos que no tienen juguete. Entonces, todo es todo un aprendizaje que es muy hermoso porque, porque te aproximas a una fe cristiana, a una fe católica de manera para la edad en la que están estos niñitos. Entonces, ellos lo van adquiriendo inmediatamente. Entonces eso es un plus también porque ahora hay muchos colegios laicos y yo pienso que una de las fortalezas del ser humano es la fe. Sí, bueno, y introducido de una forma también así como ustedes hacen el resto, pues, o sea, de una forma que cuando te das cuenta ya lo tienes. Ya lo tienen. Sí. Así Mira, es. y háblanos un poco de la ubicación, porque qué ventajas tiene donde está ubicado, cómo son las vías de acceso, eh, qué tiene digamos, de atractivo por la ubicación. Bueno, la ubicación, estamos en una zona privilegiada que es la Castellana, en la avenida San Felipe. En esta misma infraestructura es la del edificio de la Asociación Damas Salesianas. Nosotros tenemos la planta baja. Entonces estamos en la avenida San Felipe, entre primera y segunda transversal de la Castellana, en el edificio Centro Don Bosco 88 o sede de las Damas Salesianas. Entonces, la ubicación es, bueno, increíble, porque aquí, por ejemplo, tristemente, yo tengo el escritorio viendo hasta acá, pero si yo lo tengo viendo hacia allá, en una ventana que está alta, eso todos árboles. Bellísimo. Bueno, yo creo que eso es importante también, pues que tú tengas, porque hay que acordarse que a los niños hay que llevarlos y hay que buscarlos. Y es bueno que esté en un Sí, sitio que sea amigable al llegar, sí, al sí, sí, sí. recoger y todas esas cosas, ¿no? O sea, eso es muy importante, pensándolo desde el punto de vista Claro, también de que hay padres que trabajan, que están en estrés y que debería ser lo menos estresante el exactamente. llevar No, y el no, buscar. el acceso es muy fácil, muy fácil. Sí. Mira, Sí. bueno, para concluir, yo a todos los que pasan por aquí les pregunto su concepto de la felicidad y que nos dejen un eslogan. Obviamente se te nota feliz y Ay, todo. qué bello. Vamos a ver cómo es tu concepto de felicidad y qué eslogan nos dejas. Yo creo que el concepto de la felicidad es hacer lo que tú quieres, lo que llevas en el corazón. Eso para mí es la felicidad. Sí, Y alguna que, vez, no quiere decir que alguna vez no se te enrolle algo, pero, qué eslogan te dices así en los días difíciles. ¿de qué? En los días difíciles, qué te Qué dice? eslogan? Digo, Sí, que no, te... para adelante ya. eh, Nada de quedarnos pensando por qué, sino el para qué. Buenísimo. Mira, bueno, en 2 minutos, en un minuto, ¿por qué alguien debería meter a sus niños con ustedes, En incluirlos el centro Don en Bosco la 88. familia de ustedes? ¿Por qué? Mira, yo creo que cuando tú tienes un bebé, lo más importante es que ese lugar donde lo vas a dejar te dé la seguridad más grande del mundo. Primero que nada, por la calidad humana que encuentras allá adentro. Y después, por el espacio físico que tenga, que tú vas a saber que, bueno, que siempre vamos a estar expuestos a caernos o a tropezarnos. Pero esta infraestructura es muy difícil que la encuentres en otro preescolar. Está difícil. Y la calidad humana de la que tenemos es
Bueno, y te voy a decir algo que nos dicen siempre cuando llegan. Es que aquí desde que entramos respiramos un ambiente rico, es que aquí está, es que ustedes son demasiado bellas. Siempre nos los dicen, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos volumen. Nosotros trabajamos, es gente, la gente que está aquí es la gente que comulga con esto que nosotros hacemos. Y entonces, bueno, algunas veces pensamos, cada vez hay menos gente menos familias que valoran estas cosas. Pero bueno, tenemos que rescatarlas porque la filosofía del colegio, la infraestructura del colegio y el currículum del colegio es lo que te dije al principio, basado en el área socioemocional, eso, y además eso lo hacemos desde la señora que nos ayuda a limpiar, que ella es una maestra más, hasta yo que soy la directora. Eso es lo que hacemos, la calidad educativa y la filosofía de ser socioemocionales en todo momento. Precioso, bueno, espero que la gente escuche bien esas palabras. Yo, hablando, escuchándote, recordé unas palabras de el amigo Raúl Pardo, que cuando mi hijo estaba pequeño decía, ¿qué tienes tú más importante que tu hijo? O sea, ¿a quién, cómo vas a dejar a tu hijo, por ejemplo, con alguien que no hable bien, con alguien que no, que tenga, casi tenga la mejor voluntad, pero que tenga algunos conceptos erróneos de alimentación, algunos conceptos erróneos de juego, Sí. entonces, en dónde tú tienes que invertir realmente, a veces cuando los padres son jóvenes dicen, bueno, pero lo dejo con una señora que los cuide en la casa o los dejo con alguien, pero tienes que pensar que a lo mejor eres un profesional o eres una persona que valora el hablar bien, que valora el comportarse bien y entonces a veces por cuestiones de dinero o de abaratar la educación lo dejas Sí, con personas que no están en ese concepto. Entonces, piensen, los que escuchen esto realmente, o sea, ¿qué tienen ustedes más precioso que un hijo? Y, así es. y a quién se lo van a entregar. Entréguenselo, por favor, a alguien que lo trate como una perla, que lo trate como algo para formar, pero desde el principio de la educación buena, del principio del amor, del principio de la empatía, del principio de darse cuenta que hay otros que son diferentes, del principio de buenos días, ¿cómo están? Pasa, te doy la silla, eso que dijiste de la niña que le agarraba la mano, es decir, Ay, todas sí, esas cosas son importantes. En la vida luego nos va a meter en todo el estrés que nos viene, pero que en un principio la vida sea algo así, un lo sitio más de feliz. amor, de calma, de colores, de canciones, sin calificarnos, sin compararnos. Y bueno, les deseo a ustedes lo mejor. Realmente la labor que hacen es preciosa, es una cosa loable. La sociedad necesita mucho más de este grupo de personas como ustedes. Y bueno, que este año hay mucha gente se anime por lo menos a interesarse por este tipo de cosas, bien sea de voluntariado o de que traigan a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos a este tipo de educación. Amén. Te mando un abrazo. Igual yo, Jorge. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, bendiciones para ustedes.